La Tabla Esmeralda es uno de los textos más enigmáticos y fundamentales dentro de la tradición hermética y alquímica. Atribuida a Hermes Trismegisto, una figura mítica que se asocia con la fusión del dios griego Hermes y el dios egipcio Tot, esta obra ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos. Con tan solo unos párrafos en su forma original, la tabla ha fascinado a alquimistas, filósofos y estudiosos del esoterismo por sus profundos mensajes sobre la naturaleza de la realidad, la mente y el universo. A lo largo de la historia, sus traducciones y comentarios han sido realizadas por figuras clave como Javier Inayian, Isaac Newton y Fulcanelli, cada uno añadiendo capas de significado y adaptándola a su contexto histórico. El Kybalión y la obra de otros iniciados también se ven profundamente influenciados por los principios condensados en la Tabla Esmeralda, convirtiéndola en una guía universal para aquellos que buscan el conocimiento oculto y la transmutación tanto espiritual como material. Este resumen pretende desentrañar los misterios de la tabla, explorar sus traducciones a lo largo de la historia y examinar los principios herméticos que subyacen en su mensaje. A través de sus 18 capítulos, nos sumergiremos en la tradición hermética, sus figuras clave y la aplicación de sus enseñanzas en la vida moderna. Historia de la Tabla Esmeralda, orígenes y significado en la tradición hermética. La Tabla Esmeralda se remonta a las primeras manifestaciones del pensamiento hermético en la antigüedad. Según la leyenda, fue inscrita en una piedra verde o esmeralda por Hermes Trismegisto, el sabio alquimista y maestro del conocimiento oculto. La tradición indica que este texto contenía el conocimiento más profundo sobre la creación del universo y los secretos de la transmutación alquímica, revelando que todo lo que existe, tanto en el plano material como en el espiritual, está conectado por las mismas leyes y principios. Este pequeño texto ha viajado a través de las culturas, siendo traducido y comentado en distintas épocas. Su influencia se extiende desde el mundo árabe, pasando por el Renacimiento europeo, hasta nuestros días. La Tabla Esmeralda se consideraba la clave para entender la obra del alquimista, la piedra filosofal, que en realidad representaba no solo la transmutación de metales en oro, sino la transformación espiritual del ser humano. Los alquimistas creían que este conocimiento otorgaba el poder de comprender la unidad del cosmos y la mente humana, desvelando el misterio del todo. Aunque su autenticidad histórica ha sido debatida, la tabla sigue siendo un pilar fundamental de la filosofía hermética. A lo largo de la historia, ha sido reverenciada como un texto sagrado que ofrece respuestas a las preguntas más profundas sobre la vida, la muerte, el universo y el lugar del ser humano en él. De hecho, sus enseñanzas influyen en muchas otras corrientes esotéricas, ya que condensan en pocas líneas conceptos filosóficos y espirituales esenciales para la comprensión del mundo y del ser. El hermetismo, como tradición filosófica y espiritual, ha tomado a la Tabla Esmeralda como uno de sus textos fundacionales, ya que representa una visión unificada de la realidad. En este sentido, la tabla no solo habla de transmutaciones físicas o materiales, sino de la transmutación interna, la idea de que el ser humano puede elevarse espiritualmente mediante la comprensión y aplicación de los principios universales que ella describe. A lo largo de los siglos, esta obra ha sido interpretada como una guía hacia la iluminación y el autoconocimiento, influenciando tanto a pensadores esotéricos como a científicos que buscaban entender las leyes naturales. Por tanto, la Tabla Esmeralda no es solo un texto para los alquimistas de antaño. Su significado profundo sigue resonando en las enseñanzas modernas sobre el poder de la mente, la conexión entre lo micro y lo macro, y la idea de que el universo es un reflejo de la conciencia humana. En este sentido, la tabla ofrece no solo respuestas, sino también un camino para quienes buscan comprender el orden oculto detrás de la aparente complejidad del mundo. Javier Inayian, primeras traducciones de la Tabla Esmeralda. Javier Inayian, conocido en Occidente como Geber,
Es una de las figuras más importantes en la historia de la alquimia islámica y uno de los primeros en traducir la tabla esmeralda al árabe. Vivió durante el siglo VIII y se le atribuyen más de 1000 obras sobre alquimia, química, astrología y medicina. Bajo el influjo de la ciencia y la filosofía griegas, combinadas con las tradiciones islámicas, Jabir buscó comprender los secretos de la naturaleza a través de la alquimia. Fue uno de los primeros en dar forma a la tradición hermética en el mundo islámico, presentando la tabla como un texto clave en sus enseñanzas alquímicas. La traducción de la tabla esmeralda por Jabir y Nahyan fue un hito importante, pues fue a través de su trabajo que las enseñanzas herméticas comenzaron a expandirse en el mundo árabe. Para Jabir, la tabla contenía las claves de la transmutación, no solo de los metales, sino también del alma. Su interés en la alquimia no era solo material, sino también espiritual, lo que lo llevó a ver la tabla como una guía para la transformación interna y la elevación del espíritu. La filosofía de Jabir se centraba en la creencia de que la comprensión de las leyes naturales conducía a un mayor conocimiento de Dios y del universo. En las traducciones de Jabir, la tabla esmeralda se presenta como una obra de conocimiento esotérico profundo. A través de ella, se revelan los secretos del todo y de cómo las fuerzas universales actúan en armonía. Jabir veía la alquimia como un camino hacia la perfección espiritual, y la tabla ofrecía un lenguaje simbólico para entender el proceso de transformación personal. Para él, los principios descritos en la tabla no solo eran aplicables a los procesos químicos, sino que también ofrecían una visión metafísica del cosmos, donde todo estaba interconectado y donde lo espiritual y lo material eran dos aspectos de la misma realidad. Jabir fue un pionero en establecer el vínculo entre el hermetismo y la alquimia islámica, y su traducción de la tabla esmeralda se convirtió en una base para otros pensadores musulmanes, y más tarde, europeos. A través de sus textos, la alquimia adquirió una dimensión ética y filosófica, donde el trabajo del alquimista no solo consistía en transformar los elementos, sino también en refinar su propia alma en el proceso. Jabir enfatizaba que el conocimiento alquímico no debía ser utilizado únicamente para la ganancia material, sino para alcanzar un estado de mayor conciencia y conexión con el universo. El legado de Jabir y Nahyan en la historia de la tabla esmeralda es innegable. Su trabajo fue uno de los primeros en vincular la alquimia con la espiritualidad de manera sistemática, estableciendo un puente entre la tradición hermética y la ciencia árabe. La traducción de la tabla por Jabir permitió que los principios herméticos viajaran más allá de las fronteras del mundo griego y egipcio, llegando a influir en las posteriores traducciones latinas y europeas. La profunda influencia de Jabir puede observarse no solo en el campo de la alquimia, sino en el desarrollo del pensamiento esotérico en general. La traducción de Jabir y Nahyan de la tabla esmeralda marcó el inicio de un largo viaje de este texto a través de la historia. Sus enseñanzas sobre la unidad del cosmos, la conexión entre lo material y lo espiritual, y el poder de la mente para influir en la realidad se expandieron en las civilizaciones posteriores. Para Jabir, la tabla esmeralda era más que una simple fórmula alquímica, era una llave hacia la comprensión profunda del universo y de uno mismo. Traducción latina del siglo XII, difusión y su impacto en la alquimia medieval. La traducción de la tabla esmeralda al latín durante el siglo XII marcó un punto de inflexión crucial en la historia de la alquimia occidental. En el contexto de las cruzadas y el intercambio cultural entre el mundo islámico y Europa, los eruditos europeos comenzaron a redescubrir textos científicos y filosóficos que habían sido preservados y desarrollados por los árabes. Entre estos textos, la tabla esmeralda fue uno de los más influyentes, pues ofrecía una síntesis poderosa de los principios alquímicos y herméticos. Su llegada a Europa significó la integración de la tradición esotérica oriental en el pensamiento europeo medieval. La traducción latina, conocida como la Tabula Esmaragdina, fue realizada por varios traductores a lo largo de los siglos,
pero uno de los más influyentes fue Gerardo de Cremona, quien desempeñó un papel central en la traducción de obras científicas y filosóficas del árabe al latín. El contenido de la tabla ofrecía a los alquimistas medievales un marco para entender los procesos alquímicos a través de una visión unificada del universo, donde las fuerzas cósmicas estaban interconectadas y donde el ser humano podía influir en la materia a través del conocimiento espiritual. La traducción al latín permitió que el texto circulara ampliamente entre los eruditos europeos, quienes lo integraron en sus prácticas alquímicas y filosóficas. En particular, los principios herméticos descritos en la tabla Esmeralda influyeron en la visión de los alquimistas medievales de que la alquimia no era solo un proceso físico, sino también espiritual. La idea de transmutar el plomo en oro se interpretaba no solo como un acto material, sino también como una metáfora de la transformación interna del alquimista, elevando su espíritu a través del conocimiento y la purificación de su alma. La filosofía de la tabla Esmeralda encajó perfectamente en la estructura del pensamiento medieval, que estaba profundamente influenciada por la noción de correspondencias entre el macrocosmos y el microcosmos. El principio de como es arriba, es abajo resonaba con las ideas cristianas de que el mundo terrenal era un reflejo del orden celestial. Así, los alquimistas europeos interpretaron la tabla Esmeralda como una guía no solo para el trabajo químico, sino también para el camino espiritual que debía seguir el practicante para alcanzar la iluminación y la sabiduría divina. El impacto de la tabula esmaragdina en la alquimia medieval fue significativo. Influyó en importantes figuras como Alberto Magno y Tomás de Aquino, quienes vieron en la alquimia una manera de profundizar en la comprensión de las leyes divinas que regían el universo. Estos pensadores no consideraban la alquimia como una mera ciencia de la materia, sino como una disciplina integral que incluía el conocimiento de la naturaleza, la filosofía y la teología. La tabla Esmeralda proporcionaba una base sólida para esta visión, ya que reunía los principios de la unidad cósmica y la conexión entre lo físico y lo espiritual. La traducción latina de la tabla Esmeralda permitió que su influencia se extendiera aún más a lo largo de los siglos. A través de su incorporación en los escritos de los alquimistas y pensadores medievales, los principios herméticos se integraron en el tejido intelectual de Europa. Las escuelas de alquimia surgieron en diversas partes del continente, y la tabla Esmeralda se convirtió en un texto central para quienes buscaban entender los misterios de la creación y el lugar del ser humano en el cosmos. Así, la traducción latina del siglo XII fue un catalizador clave en la difusión de la sabiduría hermética en Occidente. El proceso de traducción al latín no solo preservó la tabla Esmeralda, sino que también transformó su significado al adaptarse a las necesidades y creencias de la Europa medieval. En este contexto, la alquimia se fusionó con la teología cristiana, y la tabla Esmeralda fue vista como un texto que contenía verdades divinas ocultas, que solo podían ser comprendidas por aquellos que estaban espiritualmente preparados para desentrañar sus secretos. El legado de esta traducción sigue vivo, ya que sentó las bases para el renacimiento hermético en el Renacimiento. Georgio Beato y la traducción oculta. La interpretación esotérica en el Renacimiento. Durante el Renacimiento, la tabla Esmeralda experimentó una revitalización en Europa gracias a las nuevas traducciones y a la creciente fascinación por el esoterismo, la magia y la alquimia. Entre estas traducciones, una de las más influyentes fue la de Georgio Beato, quien abordó el texto desde una perspectiva profundamente esotérica, integrando las corrientes místicas de la época con los principios herméticos. Su versión, conocida como la Aurelium Occultae Philosophorum, fue mucho más que una simple traducción literal, ofreció una interpretación que fusionaba alquimia, astrología y filosofía oculta. Georgio Beato vivió en un momento de efervescencia intelectual en Europa. El Renacimiento marcó el redescubrimiento de los antiguos textos griegos y romanos, así como el auge de corrientes filosóficas como el neoplatonismo. En este contexto, los textos herméticos, como la tabla Esmeralda,
fueron reinterpretados para adaptarse a las nuevas formas de pensamiento. Los filósofos renacentistas veían en estos textos antiguos una clave para comprender no solo el mundo natural, sino también los misterios del alma y el cosmos. La traducción de Beato se sumó a este movimiento de renovación del saber, destacándose por su enfoque esotérico. En la obra de Beato, la tabla esmeralda no era simplemente un tratado sobre alquimia material, sino una guía espiritual para la iluminación personal. Sus comentarios a lo largo de la traducción resaltaban la importancia de la transmutación no solo de los metales, sino del alma humana. Según Beato, el verdadero objetivo de la alquimia no era el oro físico, sino el oro espiritual, un estado de perfección y armonía alcanzado mediante la comprensión y aplicación de los principios herméticos. Esta interpretación influenció profundamente a los ocultistas y alquimistas de su tiempo, quienes empezaron a ver la alquimia como un proceso tanto interno como externo. Un aspecto crucial de la traducción de Georgio Beato fue su énfasis en el simbolismo hermético. Cada frase de la tabla esmeralda estaba cargada de múltiples capas de significado. Por ejemplo, la famosa máxima "como es arriba, es abajo" no solo explicaba las correspondencias entre el macrocosmos y el microcosmos, sino también los vínculos entre el cuerpo y el espíritu, el ser humano y el universo. Beato argumentaba que el universo era un espejo de la mente divina y que los alquimistas debían aprender a leer ese espejo para acceder a la sabiduría oculta que gobernaba todas las cosas. Este enfoque simbólico de la alquimia se extendió rápidamente en las escuelas esotéricas renacentistas. El impacto de esta traducción fue especialmente visible en los círculos herméticos y ocultistas del Renacimiento. Figuras como Marsilio Ficino y Giovanni Pico della Mirandola, quienes promovían el sincretismo entre las tradiciones antiguas y el cristianismo, fueron profundamente influenciadas por textos como la Tabla Esmeralda. La traducción de Beato fue vista como una obra que ofrecía no solo conocimientos técnicos de alquimia, sino también verdades espirituales que podían transformar la conciencia humana. En este sentido, Beato ayudó a forjar una conexión entre el hermetismo y el cristianismo esotérico, lo que dio lugar a un renacimiento de la filosofía hermética en Europa. La Aurelium Occultae Philosophorum se destacó por su vinculación de la tabla esmeralda con otras prácticas esotéricas como la astrología y la magia natural. Beato creía que los principios de la tabla no solo regían los procesos alquímicos, sino también los movimientos de los planetas y las influencias astrológicas. Según su interpretación, el alquimista debía estudiar las estrellas y entender cómo las fuerzas cósmicas afectaban tanto la materia como el alma. Esta integración de astrología y alquimia cimentó el lugar de la Tabla Esmeralda como un texto central en la tradición ocultista del Renacimiento. La traducción de Georgio Beato representó una evolución significativa en la interpretación de la Tabla Esmeralda. No solo fue un texto clave en la difusión del hermetismo en el Renacimiento, sino que también ofreció una visión profundamente esotérica que combinaba la alquimia, la astrología y la espiritualidad. A través de su obra, Beato ayudó a cimentar la idea de que el verdadero propósito de la alquimia era la transformación del alma, un concepto que continuaría influyendo en los ocultistas y filósofos durante siglos. Isaac Newton y la Tabla Esmeralda, relación entre la física newtoniana y el hermetismo. Isaac Newton, reconocido principalmente por sus contribuciones a la física y la matemática, también dedicó una gran parte de su vida al estudio de textos alquímicos y herméticos. Dentro de estos escritos, la Tabla Esmeralda ocupaba un lugar de gran importancia para él. Aunque sus trabajos en física lo llevaron a establecer las leyes del movimiento y la gravitación universal, Newton veía en los principios alquímicos una conexión con los secretos más profundos del universo. Para él, la alquimia no era una pseudociencia arcaica, sino una vía para entender las fuerzas invisibles que sustentaban tanto el mundo físico como el espiritual. Newton realizó su propia traducción de la Tabla Esmeralda alrededor de 1680. En su estudio del texto,
Newton parecía estar buscando una explicación unificadora que pudiera conectar la mecánica del cosmos con principios espirituales. Vio en la alquimia una herramienta para explorar no solo la transformación de la materia, sino también las energías invisibles que gobiernan el universo, algo que no era abordado completamente por la física. A través de su análisis de la tabla esmeralda, Newton buscaba un equilibrio entre su enfoque científico y su pasión por el conocimiento esotérico. Uno de los aspectos más interesantes de la relación entre la física newtoniana y el hermetismo es la búsqueda de una causa última que rige los fenómenos naturales. En la tabla esmeralda, el principio de como es arriba, es abajo establece una correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, una idea que Newton también exploró en sus estudios de las leyes físicas que describen el comportamiento de los cuerpos celestes y los objetos terrestres. Así como los alquimistas creían en la transmutación de los metales a través de la manipulación de fuerzas invisibles, Newton también buscaba comprender las fuerzas invisibles que gobernaban el universo, como la gravedad. Newton era profundamente influenciado por la idea de que el universo estaba compuesto por diferentes niveles de realidad, tal como se describe en la tabla esmeralda. En sus experimentos científicos, intentaba descubrir cómo estas capas de realidad interactuaban entre sí, una búsqueda que lo llevó a formular teorías que explicaban los fenómenos del mundo natural de una manera nunca antes vista. En sus escritos alquímicos, Newton hablaba de fuerzas ocultas y de la luz divina como energías que conectaban todo en el cosmos, reflejando su convicción de que los principios herméticos contenían claves fundamentales para comprender el mundo físico. Otro punto de conexión entre la física newtoniana y la alquimia hermética radica en la idea de la unidad subyacente de todas las cosas. La tabla esmeralda habla de la unidad del todo y de cómo todas las cosas derivan de una única fuente. En la física de Newton, este concepto se refleja en su teoría de la gravitación universal, que sostiene que una sola fuerza rige los movimientos de todos los cuerpos en el universo, desde las estrellas hasta los planetas. Para Newton, la alquimia y la ciencia no eran disciplinas opuestas, sino complementarias. La alquimia proporcionaba una comprensión simbólica y espiritual del cosmos, mientras que la física ofrecía una explicación mecánica y matemática. Los estudios alquímicos de Newton no eran simplemente un pasatiempo o una curiosidad marginal en su vida, formaban parte de un esfuerzo más amplio para descubrir los principios universales que subyacían a todas las cosas. Su fascinación por el hermetismo y la tabla esmeralda refleja su deseo de alcanzar un entendimiento más profundo del universo, uno que trascendiera la mera observación de los fenómenos físicos y se adentrara en el reino de lo espiritual y lo divino. En este sentido, Newton no solo dejó un legado como científico, sino también como alquimista y filósofo hermético. Kriegman y la supuesta traducción fenicia, la controversia sobre los orígenes. Uno de los aspectos más intrigantes en la historia de la tabla esmeralda es la controversia que rodea una supuesta traducción fenicia realizada por Kriegman, un erudito del siglo XVII. A pesar de que no existen pruebas concluyentes de la autenticidad de esta traducción, algunos estudiosos de la época sostuvieron que Kriegman había descubierto una versión de la tabla esmeralda que databa de tiempos antiguos, más específicamente del fenicio, una lengua semítica que muchos consideran una de las más antiguas de la humanidad. La controversia surge por varias razones. En primer lugar, Kriegman afirmaba que esta traducción fenicia revelaba una versión más pura del texto, libre de las modificaciones y añadidos realizados por las traducciones posteriores al árabe y al latín. Esto sugeriría que el texto original de la tabla esmeralda no era griego ni árabe, sino fenicio, lo que cambiaría drásticamente la comprensión de los orígenes de este texto. Sin embargo, la falta de pruebas físicas o manuscritos que respaldaran sus afirmaciones generó escepticismo entre los estudiosos. Otro elemento importante de esta controversia es que la traducción fenicia que se le atribuye a Kriegman difiere en algunos aspectos clave de las versiones más conocidas de la tabla esmeralda.
Algunos pasajes, según sus escritos, habrían sido interpretados de manera diferente, cambiando sutilmente el significado de ciertas frases fundamentales. Mientras que las versiones más comunes se centran en el principio hermético de correspondencia, como es arriba, es abajo, la versión fenicia enfatizaba la interconexión entre el hombre y los elementos de la naturaleza de una forma más directa y primitiva. Este enfoque más terrenal contrastaba con las versiones griegas y latinas, que tendían a tener un tono más metafísico y abstracto. El papel de Kriegman en la difusión de esta supuesta traducción es igualmente ambiguo. Aunque se le atribuye la versión fenicia, no hay consenso sobre si Kriegman realmente tenía acceso a una fuente legítima o si su versión fue una interpretación libre de textos anteriores. Algunos estudiosos han sugerido que Kriegman pudo haber malinterpretado otros textos antiguos, como inscripciones semíticas, lo que lo llevó a creer que había descubierto una versión fenicia de la tabla esmeralda. Esta posibilidad plantea dudas sobre la autenticidad de su traducción y su contribución a la comprensión del texto hermético. A pesar de las dudas, la traducción fenicia de Kriegman jugó un papel importante en la evolución de la leyenda en torno a la tabla esmeralda. Su insistencia en la antigüedad fenicia del texto alimentó debates intelectuales sobre los verdaderos orígenes de la alquimia y la influencia de las culturas antiguas en su desarrollo. Algunos alquimistas y ocultistas de la época defendieron la autenticidad de la traducción fenicia, argumentando que las enseñanzas herméticas provenían de una tradición mucho más antigua de lo que se creía comúnmente. Según estos defensores, el hermetismo tenía sus raíces en las primeras civilizaciones del Mediterráneo, incluidas las culturas fenicias y egipcias. Sin embargo, otros críticos sostuvieron que la falta de pruebas concluyentes hacía que la traducción fenicia fuera poco confiable. Los eruditos modernos también tienden a inclinarse hacia esta visión, argumentando que el texto original probablemente surgió en el contexto grecorromano, influenciado por la sabiduría egipcia y la filosofía griega, en lugar de derivar directamente de fuentes fenicias. La controversia sobre la traducción de Kriegman, por lo tanto, sigue siendo un tema de debate dentro de los estudios herméticos. El impacto duradero de esta disputa no solo destaca la fascinación por los orígenes de la tabla esmeralda, sino también la dificultad inherente de trazar con precisión la genealogía de textos antiguos en un mundo donde el sincretismo cultural era la norma. La historia de la traducción fenicia subraya la complejidad de la transmisión del conocimiento esotérico y la tendencia a reinterpretar textos sagrados según las necesidades de cada época y contexto cultural. Sigismund Backstrom y la traducción caldea, influencias en el ocultismo moderno. Sigismund Backstrom fue un médico y alquimista del siglo XVIII cuya traducción de la tabla esmeralda ha dejado una huella importante en el pensamiento esotérico y ocultista moderno. Backstrom, un apasionado estudioso de los textos herméticos y alquímicos, estaba convencido de que la versión caldea de la tabla esmeralda representaba una de las interpretaciones más auténticas y antiguas del texto. Su traducción no solo aportó una nueva perspectiva sobre el documento, sino que también influyó profundamente en el desarrollo del ocultismo occidental. La cultura caldea, conocida por su astrología avanzada y sus conocimientos esotéricos, se consideraba en los círculos ocultistas como una de las fuentes más antiguas de sabiduría mística. Para Backstrom, atribuir una versión de la tabla esmeralda a los caldeos no solo aumentaba el prestigio del texto, sino que también sugería que la sabiduría contenida en él era anterior a las civilizaciones griega y egipcia, las dos más comúnmente asociadas con el hermetismo. Su traducción se basaba en la idea de que el texto caldeo reflejaba un conocimiento primordial, una sabiduría universal que había sido transmitida a través de las eras. En su interpretación de la tabla esmeralda, Backstrom puso un fuerte énfasis en el aspecto astrológico de la enseñanza hermética. Los caldeos, famosos por su dominio de la astrología, consideraban que el destino de los seres humanos estaba directamente influenciado por los movimientos de los astros y los ciclos cósmicos.
Backstrom incorporó esta idea en su traducción, sugiriendo que la tabla esmeralda no solo revelaba los secretos de la alquimia, sino que también ofrecía una guía para entender la influencia de las fuerzas celestiales sobre la vida en la Tierra. Según Backstrom, la alquimia no era simplemente una ciencia para transformar metales, sino también una vía para transformar la conciencia humana al alinearla con los ritmos cósmicos. Además, Backstrom veía en la versión caldea un llamado a la unidad entre el microcosmos y el macrocosmos, un tema recurrente en el pensamiento hermético. Esta versión enfatizaba que los procesos alquímicos que ocurrían en el laboratorio eran reflejos de los procesos que ocurrían en el universo a gran escala. Para Backstrom, la tabla esmeralda caldea mostraba que el alquimista, al trabajar en su laboratorio, no solo transformaba sustancias materiales, sino que también participaba en un proceso espiritual de armonización con el cosmos. Esta visión influyó en las corrientes ocultistas posteriores, que adoptaron la idea de que el desarrollo espiritual del individuo está intrínsecamente vinculado a las fuerzas cósmicas. El impacto de Backstrom en el ocultismo moderno es significativo, ya que su traducción caldea ayudó a consolidar algunas de las ideas clave del esoterismo occidental, como la correspondencia entre el ser humano y el universo y la interrelación entre la alquimia, la astrología y la magia. Su influencia se extendió a grupos esotéricos como la Hermetic Order of the Golden Dawn y otras sociedades ocultistas del siglo XIX y principios del XX, que adoptaron muchas de sus interpretaciones de la tabla esmeralda. Backstrom también dejó una huella en la comprensión moderna del simbolismo alquímico. En su traducción caldea, reinterpretó algunos de los símbolos más enigmáticos de la tabla esmeralda a través de la lente de las tradiciones caldeas, lo que le permitió dar un nuevo significado a figuras como el sol y la luna, que en la alquimia clásica representan el principio masculino y femenino. Según Backstrom, estos símbolos también reflejaban las fuerzas cósmicas del universo, y su interacción en los cielos influía en la creación y transformación de todo lo que existe en el plano terrenal. Esta visión se convirtió en una piedra angular de la alquimia espiritual, que posteriormente sería adoptada por muchos pensadores esotéricos. Sigismund Backstrom y su traducción caldea de la tabla esmeralda aportaron una dimensión cósmica al estudio del hermetismo. Su énfasis en la astrología y en la interconexión entre el ser humano y el universo resonó profundamente en el ocultismo moderno, influyendo en la forma en que las sociedades esotéricas entendían la alquimia y su papel en la transformación espiritual. A través de su trabajo, Backstrom ayudó a revivir y reinterpretar una antigua sabiduría que sigue siendo relevante en el pensamiento esotérico contemporáneo. Madame Blavatsky y la teosofía, la reinterpretación espiritualista de la tabla. Madame Helena Blavatsky, una de las figuras más influyentes del ocultismo moderno y fundadora de la Sociedad Teosófica, tuvo un papel crucial en la reintroducción de los textos herméticos, incluida la tabla esmeralda, a las corrientes esotéricas del siglo XIX. Blavatsky consideraba que la tabla esmeralda era un compendio de sabiduría universal, una clave mística que contenía enseñanzas profundas aplicables a todas las religiones y tradiciones espirituales del mundo. A través de su trabajo, propuso una reinterpretación espiritualista del texto, enmarcándolo como una guía para el desarrollo del alma y la evolución espiritual. La perspectiva teosófica de Blavatsky vinculaba los principios herméticos de la tabla esmeralda con la idea de una sabiduría antigua y primordial que subyace en todas las religiones. Blavatsky veía en la tabla un testimonio de la existencia de una verdad oculta, una verdad que, según su creencia, había sido transmitida de manera velada a través de las eras por grandes maestros espirituales. Esta sabiduría, decía, no pertenecía a ninguna cultura específica, sino que era accesible para todos aquellos que buscaban la verdad universal. Dentro de la visión teosófica, la tabla esmeralda no solo describe procesos alquímicos materiales, sino que ofrece una hoja de ruta para la transformación espiritual. El axioma como es arriba,
es abajo se interpretaba como una invitación a descubrir la conexión entre el mundo visible y el invisible, lo físico y lo metafísico. Para Blavatsky, los secretos alquímicos contenían tanto significados prácticos como espirituales, y los procesos de purificación y transmutación mencionados en el texto representaban, en última instancia, la purificación del alma en su camino hacia un estado más elevado de conciencia. La influencia de la filosofía oriental en Blavatsky fue evidente en su reinterpretación de la Tabla Esmeralda. Sus estudios de religiones como el hinduismo y el budismo le permitieron trazar paralelismos entre los principios herméticos y las enseñanzas espirituales orientales. Para ella, la Tabla Esmeralda era una manifestación de las mismas verdades universales que se encuentran en los Vedas y las enseñanzas budistas, en particular las relacionadas con la interconexión de toda la vida y la idea de la unidad entre el ser humano y el cosmos. Esta interpretación ayudó a popularizar una visión más sincrética de las enseñanzas herméticas, conectando diversas tradiciones espirituales. Blavatsky también utilizó la Tabla Esmeralda para fundamentar sus ideas sobre la evolución espiritual de la humanidad. Según ella, el ser humano estaba destinado a trascender los límites materiales de la existencia física y alcanzar estados superiores de conciencia. La Tabla Esmeralda proporcionaba, en su opinión, una guía simbólica para este proceso, sugiriendo que el ser humano, al igual que los metales en el laboratorio del alquimista, podía ser transformado y elevado a través de la purificación espiritual. La clave de este proceso era el autoconocimiento y la alineación con las leyes universales que rigen tanto el macrocosmos como el microcosmos. Blavatsky argumentaba que el conocimiento contenido en la Tabla Esmeralda no debía entenderse solo de manera intelectual, sino que requería una comprensión intuitiva y espiritual. Para ella, los misterios del texto no podían ser descifrados únicamente a través de la razón, sino que debían ser experimentados directamente por el buscador espiritual. De esta forma, la Tabla Esmeralda se convertía en un texto vivo, una herramienta para el despertar espiritual que cada individuo debía interpretar y aplicar en su propio camino. Blavatsky también promovió la idea de que los secretos de la Tabla Esmeralda eran accesibles solo para aquellos que habían desarrollado una capacidad de percepción espiritual avanzada. En su visión, los símbolos alquímicos y los axiomas herméticos contenían verdades ocultas que podían ser desveladas por aquellos que habían avanzado en su evolución espiritual. Así, la Tabla Esmeralda se transformó en un símbolo de la iniciación espiritual, un texto cuyo verdadero significado solo podía ser comprendido por aquellos que habían sido iluminados o que habían alcanzado un cierto grado de desarrollo espiritual. La influencia de Madame Blavatsky y la Sociedad Teosófica en la reinterpretación de la Tabla Esmeralda fue profunda y duradera. Su enfoque espiritualista ayudó a revitalizar el interés en la filosofía hermética y a conectarla con las corrientes esotéricas y espirituales del siglo XIX y XX, influyendo en una amplia variedad de movimientos ocultistas y espirituales. Fulcanelli, Interpretación alquímica. La influencia en la alquimia moderna. Fulcanelli, un seudónimo envuelto en misterio, es uno de los autores más influyentes en el campo de la alquimia moderna. Su obra más conocida, El misterio de las catedrales, ofreció una interpretación esotérica de las catedrales góticas, pero también abordó las enseñanzas alquímicas y herméticas de textos antiguos como la Tabla Esmeralda. A través de sus escritos, Fulcanelli presentó una nueva interpretación de la alquimia, destacando la Tabla Esmeralda como un texto clave en el proceso de transmutación no solo de los metales, sino del ser humano. Fulcanelli veía en la Tabla Esmeralda un compendio de principios alquímicos fundamentales que describían tanto la obra material como la espiritual. Para él, la alquimia no se limitaba a la manipulación de sustancias físicas, sino que implicaba la transformación del alquimista mismo, un proceso de purificación y elevación que reflejaba la gran obra alquímica. Su interpretación de la Tabla Esmeralda se centraba en la idea de que los metales y los seres humanos podían alcanzar un estado de perfección a través de la transmutación.
Este concepto unía lo físico con lo espiritual, y era una continuación de la idea hermética de que lo que es arriba, es abajo. Fulcanelli también otorgaba un papel central al lenguaje simbólico de la tabla esmeralda. Para él, cada frase y palabra de este texto alquímico estaba cargada de significados ocultos que sólo podían ser descifrados por aquellos iniciados en los secretos del arte alquímico. El sol y la luna, por ejemplo, no sólo representaban cuerpos celestes, sino también principios alquímicos y energías opuestas que debían unirse para crear la opus magnum o gran obra. Este tipo de lectura simbólica estaba alineada con su enfoque general de la alquimia, donde los símbolos y metáforas escondían verdades profundas sobre la naturaleza del universo y el ser humano. Una de las contribuciones más notables de Fulcanelli fue su insistencia en que la alquimia no era solo un arte arcano del pasado, sino una ciencia viva y aplicable a la vida moderna. En su visión, la tabla esmeralda ofrecía principios universales que seguían siendo relevantes en el siglo XX, particularmente en un momento en que la humanidad se enfrentaba a grandes desafíos materiales y espirituales. Fulcanelli creía que la alquimia podía proporcionar una respuesta a los problemas del mundo moderno, no solo en términos de ciencia y tecnología, sino en el ámbito espiritual y moral. Para Fulcanelli, el propósito último de la tabla esmeralda era guiar al alquimista en el proceso de alcanzar la piedra filosofal, el legendario objeto capaz de transmutar los metales comunes en oro y conferir la inmortalidad. Sin embargo, Fulcanelli enfatizaba que la piedra filosofal no debía entenderse solo en términos materiales, sino como un símbolo de la perfección espiritual. La piedra, en su opinión, representaba la culminación del proceso alquímico interior, donde el alquimista lograba la unión de las energías opuestas y alcanzaba la iluminación. Fulcanelli también prestaba especial atención a la frase más famosa de la tabla esmeralda: como es arriba, es abajo. Para él, esta declaración encapsulaba uno de los principios más importantes de la alquimia hermética, la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos. El alquimista debía entender que las leyes que rigen el universo también gobiernan el interior del ser humano. Por lo tanto, el trabajo alquímico exterior, como la transmutación de metales, reflejaba un trabajo alquímico interior, la transmutación del alma. A través de sus escritos, Fulcanelli ayudó a revitalizar el interés en la alquimia en el siglo XX, inspirando a generaciones de alquimistas, ocultistas y estudiosos esotéricos. Su interpretación de la tabla esmeralda no solo influyó en el campo de la alquimia, sino también en otros movimientos esotéricos que buscaban un conocimiento más profundo de las relaciones entre el mundo material y el espiritual. Además, Fulcanelli contribuyó a la visión de que la alquimia era una disciplina multidimensional, abarcando no solo la química, sino también la espiritualidad, la filosofía y el arte. Fulcanelli también mantenía la idea de que la alquimia, tal como se enseñaba en la tabla esmeralda, no podía ser comprendida solo a través del intelecto. Era necesario experimentar los misterios alquímicos de manera directa, a través de un proceso interno de transformación que implicaba la purificación del cuerpo, la mente y el espíritu. Este enfoque místico de la alquimia ayudó a posicionar a Fulcanelli como una figura central en la alquimia moderna y a la tabla esmeralda como un texto atemporal que sigue resonando en la búsqueda de la verdad esotérica. Nueva traducción de Fulcanelli, comparación de versiones y sus diferencias. La traducción que Fulcanelli ofrece de la tabla esmeralda ha sido objeto de estudio y comparación por su enfoque único y sus interpretaciones esotéricas. Aunque no se trata de una traducción literal palabra por palabra, su versión del texto revela diferencias clave con otras traducciones clásicas, lo que ha generado debates sobre las intenciones y la precisión de su trabajo. Fulcanelli no se limitó a verter el texto antiguo en un lenguaje moderno, añadió una capa interpretativa que refleja su profunda comprensión de la alquimia y su enfoque simbólico.
Una de las principales diferencias entre la traducción de Fulcanelli y las versiones anteriores radica en la forma en que presenta los términos alquímicos. Mientras que otros traductores del latín o el árabe suelen ofrecer una versión más literal, Fulcanelli opta por una interpretación más simbólica. Por ejemplo, en lugar de referirse al Sol y la Luna solo como elementos astrológicos o cuerpos celestes, Fulcanelli destaca el significado alquímico de estos símbolos, describiéndolos como representaciones de principios activos y pasivos en el universo y en el ser humano. De esta manera, su traducción invita al lector a ver la tabla esmeralda no solo como un texto científico o filosófico, sino como un código esotérico que oculta verdades profundas. Además, Fulcanelli modifica el énfasis de ciertos términos para resaltar la unidad entre lo espiritual y lo material. Por ejemplo, en la famosa frase «como es arriba, es abajo», Fulcanelli introduce la idea de que no solo se habla de una correspondencia entre el cielo y la tierra, sino entre los procesos cósmicos y los procesos internos del alquimista. En su versión, esta correspondencia es central para entender que el trabajo alquímico no es solo una manipulación de materiales externos, sino una transformación espiritual. Fulcanelli utilizaba este enfoque para subrayar que la verdadera alquimia consistía en la transmutación del alma humana. Otro aspecto que distingue la traducción de Fulcanelli es su tono. Mientras que las versiones anteriores tienden a ser más técnicas o filosóficas, Fulcanelli aporta un estilo casi místico, dirigido a los iniciados en los misterios alquímicos. Esto se refleja en la forma en que introduce ciertos conceptos, como la piedra filosofal. Mientras que otros traductores mencionan este concepto como el objetivo final del alquimista, Fulcanelli lo convierte en una metáfora de la iluminación espiritual y el perfeccionamiento del ser. En su traducción, la piedra filosofal no solo es una sustancia mágica, sino un estado de ser que el alquimista puede alcanzar a través de la purificación interior. Un punto crucial en su versión es cómo maneja el concepto de transmutación. En traducciones previas, se hace énfasis en la transformación de metales, particularmente en la creación de oro a partir de materiales comunes. Fulcanelli, sin embargo, amplía este concepto a una transmutación espiritual. Para él, el alquimista no solo transforma sustancias físicas, sino también su propia naturaleza. Esto resuena con su visión general de la alquimia como una disciplina que abarca tanto lo físico como lo espiritual, lo que hace que su traducción se distinga claramente de las más materialistas o científicas. También es importante mencionar que Fulcanelli, a través de su versión de la tabla esmeralda, presenta un fuerte enfoque en el simbolismo universal. Donde otros traductores se centran en los elementos históricos o lingüísticos del texto, Fulcanelli lo utiliza para proponer una visión del universo como una red de correspondencias simbólicas. Cada parte del texto, desde las referencias a los elementos hasta las metáforas sobre la creación, es presentada como un mapa simbólico que guía al lector hacia una comprensión más profunda de la realidad. La comparación entre la traducción de Fulcanelli y las versiones clásicas también muestra su enfoque pedagógico. En lugar de ofrecer una traducción destinada exclusivamente a la élite académica o científica, Fulcanelli buscaba hablar a una audiencia más amplia de buscadores espirituales. Su traducción está diseñada para ser comprendida por aquellos que buscan el conocimiento alquímico como un camino hacia la iluminación personal, no solo como una curiosidad histórica o científica. Esto lo diferencia de otros traductores que, aunque precisos en lo lingüístico, no necesariamente captan el espíritu esotérico de la tabla esmeralda. Fulcanelli también se diferencia al interpretar la tabla esmeralda como un texto dinámico, que no solo describe los principios de la creación, sino que invita al lector a participar activamente en el proceso alquímico. Para él, el texto no es una serie de instrucciones estáticas, sino una guía viva que puede aplicarse a la transformación personal y espiritual en cualquier época. Esto contrasta con las versiones más tradicionales, que pueden parecer más estáticas o centradas en el contexto histórico del texto.
La nueva traducción de Fulcanelli aporta una interpretación más simbólica, espiritual y dinámica de la tabla esmeralda, resaltando su relevancia no solo para la alquimia como ciencia, sino como un camino hacia la autorrealización. Idries Shah y el hermetismo moderno, adaptaciones contemporáneas. Idries Shah, un influyente escritor y maestro del sufismo, es conocido por su habilidad para adaptar y traducir enseñanzas espirituales tradicionales a contextos modernos. A lo largo de su vida, Shah trabajó para traer al presente los principios antiguos del sufismo, el misticismo y otras tradiciones esotéricas, incluyendo el hermetismo. Aunque su enfoque principal fue el sufismo, muchas de las ideas que exploró se entrelazan con conceptos herméticos, como la búsqueda de la verdad interior, la comprensión de los misterios del universo y el desarrollo de la sabiduría personal. Una de las adaptaciones más importantes de Shah es su capacidad para hacer accesibles estas enseñanzas, que tradicionalmente se reservaban para círculos cerrados de iniciados. Siguiendo esta línea, Shah moderniza varios conceptos herméticos, presentándolos de una manera que resuena con los buscadores espirituales contemporáneos. En lugar de ver el hermetismo como una doctrina exclusivamente antigua y esotérica, Shah lo presenta como un conjunto de principios universales que pueden aplicarse a la vida diaria. Este enfoque práctico es característico de su obra, donde el conocimiento profundo debe ser útil para mejorar la vida de las personas. Al reinterpretar el hermetismo, Shah también resalta la importancia de la experiencia directa como camino hacia la sabiduría. Para él, los textos esotéricos como la tabla esmeralda no son solo documentos para leer y analizar, sino herramientas para catalizar la transformación personal. Esta idea está muy alineada con el principio hermético de que la verdad es interna y que el proceso de conocimiento es un viaje individual hacia la iluminación. El lector moderno, según Shah, no debería buscar respuestas externas sino más bien una comprensión interna a través de la reflexión y la práctica personal. Otro aspecto importante en la obra de Shah es su énfasis en la paradoja y la contradicción como medios de enseñanza. Este enfoque conecta profundamente con los principios herméticos de la polaridad y la correspondencia, donde lo opuesto es una manifestación de lo mismo en diferentes grados. Shah utiliza historias y metáforas para transmitir estas verdades, en lugar de explicarlas de forma didáctica, lo que lo hace un maestro espiritual cercano al estilo de Hermès Trismegisto en la forma de transmitir conocimiento. De este modo, Shah no solo enseña conceptos, sino que desafía al lector a pensar y a llegar a sus propias conclusiones, un enfoque típicamente hermético. Uno de los aspectos más fascinantes de la obra de Idries Shah es cómo hace eco del principio hermético de la correspondencia, como es arriba, es abajo. Para Shah, este principio no solo se refiere a una relación entre los planos cósmicos y terrenales, sino también a una correspondencia interna dentro del ser humano. El mundo exterior y los eventos que ocurren en él son reflejos de los procesos internos del individuo. A través de la autoobservación y la conciencia plena, los buscadores espirituales pueden reconocer estas correspondencias y encontrar el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Idries Shah también hace hincapié en la adaptación del conocimiento esotérico a las circunstancias cambiantes de cada época. Reconociendo que la sabiduría hermética ha atravesado distintas fases y contextos culturales, Shah muestra cómo estos principios pueden ser comprendidos y aplicados en la sociedad moderna. Al igual que los textos herméticos han sido traducidos y reinterpretados a lo largo de los siglos, desde los alquimistas medievales hasta los esoteristas del Renacimiento, Shah sostiene que los principios subyacentes siguen siendo válidos, pero requieren ser adaptados a las necesidades y desafíos del mundo contemporáneo. En este sentido, Idries Shah abre un espacio para que los buscadores modernos se conecten con el conocimiento antiguo, pero de una manera que sea significativa para el presente. Su enfoque no implica seguir ciegamente las doctrinas del pasado, sino reinterpretarlas y aplicarlas de forma flexible en la vida cotidiana.
El trabajo de Sa refleja una fusión entre lo antiguo y lo moderno, donde el hermetismo es una fuente de sabiduría atemporal, pero accesible y adaptable a los tiempos actuales. La traducción china hipotética, mitos y realidades sobre la expansión de la tabla. Uno de los temas más intrigantes en torno a la tabla esmeralda es la especulación sobre una posible traducción al chino en algún momento de la historia. Este supuesto vínculo entre la tradición hermética occidental y las filosofías orientales ha alimentado múltiples teorías, aunque sin pruebas contundentes que las respalden. Algunos historiadores y esoteristas sugieren que la sabiduría de la tabla pudo haber viajado a través de las rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente, como la famosa Ruta de la Seda. Sin embargo, estas teorías se basan más en conjeturas que en evidencia histórica verificable. La posibilidad de una traducción al chino nace de la fascinación que los estudiosos tienen con la universalidad de los principios herméticos. Estos principios, como la correspondencia y la polaridad, guardan sorprendentes similitudes con conceptos de filosofías orientales, como el yin y el yang en el taoísmo o las nociones de equilibrio en el confucianismo. Esto ha llevado a pensar que, de alguna manera, las enseñanzas de la tabla esmeralda podrían haberse integrado en el pensamiento oriental. Sin embargo, hasta el momento, no se ha encontrado ningún manuscrito antiguo que respalde esta teoría. Uno de los mitos más persistentes sobre esta hipotética traducción china es que los emperadores y alquimistas de la dinastía Tang habrían tenido acceso a la tabla esmeralda o a sus principios subyacentes. Este mito sostiene que, debido a la expansión de la Ruta de la Seda durante esa época, conocimientos esotéricos y alquímicos podrían haber sido transmitidos entre culturas. Aunque es cierto que las civilizaciones chinas tuvieron contacto con sabidurías extranjeras, no hay registro claro de que la tabla esmeralda haya sido una de ellas. Lo que sí es cierto es que las ideas sobre la transformación interior, central en ambas tradiciones, podrían haber llegado a influir en pensadores a ambos lados del mundo. Por otro lado, las similitudes filosóficas entre el hermetismo y el pensamiento chino no son necesariamente prueba de influencia directa. En lugar de ello, podrían reflejar verdades universales que distintas culturas descubrieron de manera independiente. Tanto en el taoísmo como en el hermetismo, se valoran principios como la unidad entre el hombre y el cosmos, el equilibrio de fuerzas opuestas y la búsqueda de una verdad más allá del mundo físico. Este paralelismo ha llevado a algunos a suponer que podría haber existido algún tipo de contacto o intercambio intelectual, pero esto sigue siendo objeto de debate. Algunos autores más contemporáneos han intentado vincular el contenido de la tabla esmeralda con las antiguas prácticas chinas de alquimia, conocidas por sus búsquedas de inmortalidad y la transmutación de sustancias. Aunque hay ciertos puntos de convergencia en términos de objetivos, como la búsqueda de la perfección y la inmortalidad espiritual, las diferencias entre ambos sistemas son significativas. La alquimia china se enfoca más en la armonización del cuerpo y la naturaleza, mientras que el hermetismo está más centrado en el desarrollo espiritual a través del entendimiento de las leyes cósmicas. La falta de fuentes históricas que documenten una traducción de la tabla al chino refuerza la idea de que este es más un mito que una realidad. A pesar de la falta de pruebas concretas, la idea de una traducción china de la tabla esmeralda sigue siendo fascinante para los estudiosos de las tradiciones esotéricas. Representa el anhelo de encontrar una conexión entre las diferentes culturas espirituales del mundo y de ver en la tabla un texto verdaderamente universal, capaz de atravesar fronteras y trascender idiomas. El simbolismo de la tabla esmeralda, elementos clave de su lenguaje críptico. La tabla esmeralda está escrita en un lenguaje profundamente simbólico, lleno de metáforas que esconden significados esotéricos. Cada frase del texto parece condensar un universo de enseñanzas, y su carácter críptico ha desconcertado y fascinado a estudiosos a lo largo de los siglos. Uno de los elementos más importantes en su simbolismo es la idea de lo que está arriba es como lo que está abajo.
Este principio de correspondencia implica una conexión directa entre los planos superiores, como el espiritual o divino, y los planos inferiores, como el material. Esta noción resuena tanto en la alquimia como en diversas tradiciones esotéricas, sugiriendo que lo que sucede en el mundo visible es un reflejo de lo que ocurre en niveles más sutiles. Otro símbolo clave en la tabla esmeralda es la referencia a los elementos. En su lenguaje alquímico, el fuego, el agua, el aire y la tierra no son solo sustancias físicas, sino principios metafísicos que rigen la creación y el orden del universo. El fuego representa la energía transformadora, el agua la purificación y fluidez, la tierra la materialización y el aire el puente entre lo material y lo espiritual. Estos elementos son fundamentales en la alquimia, y su mención en la tabla apunta a una comprensión profunda de las fuerzas que operan tanto en el cosmos como en el ser humano. El Sol y la Luna, mencionados también en la tabla esmeralda, simbolizan fuerzas opuestas pero complementarias. El Sol es el símbolo de la luz, la conciencia y lo activo, mientras que la Luna representa la oscuridad, el inconsciente y lo pasivo. Estos dos astros, al igual que en otras tradiciones esotéricas, reflejan la dualidad inherente en el universo y la necesidad de equilibrar estos opuestos para alcanzar la unidad. En la práctica alquímica, este equilibrio se refiere a la integración de los aspectos masculino y femenino dentro del individuo, llevando al buscador hacia una comprensión más completa de su propia naturaleza y del cosmos. El simbolismo del uno que emerge de los tres en la tabla es otro de sus pasajes más crípticos. Este concepto se ha interpretado como una referencia a la Trinidad alquímica, sal, mercurio y azufre, que en el pensamiento esotérico representan los principios básicos de la materia y el espíritu. Sal es la esencia fija, mercurio es lo volátil y el azufre es el principio activo o combustible. La fusión y transmutación de estos tres elementos, al igual que en la búsqueda de la piedra filosofal, es vista como el proceso de perfección espiritual y material, donde lo múltiple se une en una esencia superior. El uso de la palabra esmeralda en sí misma tiene un valor simbólico. La esmeralda es una piedra preciosa vinculada desde la antigüedad con la sabiduría y la inmortalidad. Se cree que esta elección no fue casual, sino que refleja la naturaleza perdurable y preciosa del conocimiento que la tabla busca transmitir. La esmeralda, en muchas culturas, representa lo eterno, lo valioso y lo puro, lo cual refleja la visión hermética de un conocimiento imperecedero que trasciende el tiempo y el espacio, esperando ser descubierto por aquellos que tienen los ojos para ver y la mente para comprender. El principio de la correspondencia en la tabla, como es arriba, es abajo. Uno de los principios fundamentales de la tabla esmeralda es el de la correspondencia, expresado en la famosa frase como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este enunciado no solo es central en el pensamiento hermético, sino que también ha resonado en numerosas tradiciones filosóficas y esotéricas. En su esencia, este principio sostiene que existe una relación directa entre los distintos niveles de la realidad, desde los planos espirituales hasta el mundo físico. Todo lo que ocurre en un nivel tiene su reflejo en los otros, creando un entramado de conexiones que forman la estructura del universo. Este principio sugiere que el microcosmos, representado por el ser humano y su entorno inmediato, es un reflejo del macrocosmos, es decir, del universo en su totalidad. Por tanto, entender las leyes que rigen la naturaleza humana y el mundo material es una vía para comprender las leyes del cosmos y lo divino. Los alquimistas medievales, por ejemplo, veían este principio como una guía en su búsqueda de la transmutación de la materia y del espíritu, creyendo que, al transformar los metales, también podían transformar su propia naturaleza interna. En la práctica espiritual y filosófica, este principio de correspondencia implica que los procesos internos del ser humano, emociones, pensamientos y estados mentales, están intrínsecamente conectados con las fuerzas que gobiernan el universo. El dominio de uno mismo,
a través del equilibrio mental y emocional, permite al individuo alinearse con el flujo cósmico. Esta alineación, según la filosofía hermética, es esencial para lograr la verdadera sabiduría y la realización espiritual, ya que todo lo que se experimenta dentro se refleja en el mundo exterior. Otra interpretación clave de este principio es que el estudio de lo visible y lo tangible proporciona pistas sobre lo invisible y lo inmaterial. Así, las ciencias naturales y las ciencias esotéricas no se ven como contradictorias, sino como complementarias. Al observar los patrones en la naturaleza, como los ciclos de la vida, los ritmos del universo o la estructura de los átomos, los hermetistas entendían que estos reflejaban patrones espirituales más elevados. Para ellos, el mundo físico no es una realidad separada del mundo espiritual, sino una expresión de las mismas leyes y principios. El principio de correspondencia también tiene implicaciones prácticas para aquellos que buscan el autoconocimiento. Entender que la mente y el espíritu reflejan el funcionamiento del cosmos lleva a la idea de que, al transformar nuestro estado mental, podemos alterar nuestra realidad externa. Esto conecta con otras enseñanzas herméticas, como la transmutación mental, que propone que el control sobre los pensamientos y emociones es clave para transformar tanto la vida personal como la comprensión del universo. Este principio, al igual que otros enseñados en la Tabla Esmeralda, sugiere que el ser humano tiene la capacidad de influir en su entorno y en su destino a través de su propio poder interno. Como es arriba, es abajo. Lo que ocurre dentro, ocurre fuera. El ser humano es, por tanto, una pequeña pieza en el vasto engranaje del cosmos, pero una pieza con el poder de entender y participar en las grandes leyes que rigen toda la creación. La transmutación alquímica, interpretación espiritual y material. La transmutación alquímica, a menudo representada en los textos herméticos y alquímicos como el proceso de convertir metales básicos en oro, tiene tanto un significado material como uno profundamente espiritual. En el contexto de la Tabla Esmeralda, este concepto no solo se refiere a la transformación física de la materia, sino también a la elevación y purificación del alma humana. Es una metáfora del viaje interior hacia la iluminación y la perfección, donde el ser humano, al igual que los metales, puede ser transformado desde su estado más denso y mundano hasta un estado espiritual puro y elevado. En la alquimia material, los alquimistas se enfocaban en la búsqueda de la piedra filosofal, la sustancia mítica capaz de transformar el plomo en oro. Este proceso requería una comprensión profunda de las propiedades de los elementos y de las leyes naturales que los regían. Sin embargo, la alquimia física era solo una parte del conocimiento. Los alquimistas también estaban interesados en la transmutación del ser humano, la alquimia interna, que implicaba la purificación de la mente y el espíritu para alcanzar un estado superior de consciencia. Este doble enfoque hacía de la alquimia una ciencia tanto externa como interna. El proceso alquímico se puede dividir en varias etapas, que incluyen la nigredo, la disolución o muerte del viejo yo, la albedo, la purificación o limpieza del alma, la citrinitas, el despertar de la consciencia, y la rubedo, la culminación o la creación del oro espiritual. Estas fases no solo describen la transformación de los metales, sino también el desarrollo espiritual del individuo. Para el alquimista, la transmutación alquímica era un proceso simbólico que reflejaba su propio camino de transformación personal, donde la oscuridad de la ignorancia y los defectos personales se convertía en la luz de la sabiduría y la virtud. En la tradición hermética, la transmutación espiritual implica la capacidad de cambiar los estados mentales y emocionales a través del control de la voluntad. Esto se conecta con el principio hermético de la mentalidad, que sostiene que el universo es mental en su naturaleza, y por lo tanto, dominar la mente es esencial para dominar la realidad. La transmutación mental, por tanto, es vista como la clave para transformar no solo la vida interna del individuo, sino también su entorno externo. Al controlar los pensamientos,
se puede transformar la percepción del mundo y la forma en que se interactúa con él. En este sentido, la transmutación espiritual puede considerarse una práctica de automejora continua, donde el individuo se libera de las limitaciones de los deseos mundanos, el ego y las emociones negativas, para sintonizarse con las energías más elevadas del universo. Es un proceso de refinamiento y purificación donde la mente se eleva hacia la verdad y la sabiduría. Para los hermetistas, este proceso no es una mera teoría, sino una práctica diaria que busca el perfeccionamiento personal a través del conocimiento y la aplicación de las leyes universales. A nivel práctico, la transmutación mental y espiritual invita a los individuos a asumir la responsabilidad de sus pensamientos, emociones y acciones. Es un recordatorio de que, al igual que los alquimistas que transformaban la materia, cada persona tiene el poder de transformar su vida, sus circunstancias y su destino. La piedra filosofal, en este contexto, no es una sustancia física, sino un estado de conciencia en el que el ser humano se convierte en un canal para la luz divina y la verdad universal. El misterio del todo en la tabla, la naturaleza de la unidad cósmica. Uno de los conceptos más profundos y enigmáticos que presenta la tabla esmeralda es la idea del todo. En los textos herméticos, el todo se refiere a la fuerza unificadora y omnipresente que permea el universo, a veces descrita como el origen o la fuente de toda existencia. Este principio plantea que todo en el universo está conectado, siendo parte de una unidad cósmica indivisible. Entender el misterio del todo es clave para acceder a una comprensión más elevada de la realidad. En el hermetismo, el todo es tanto inmanente como trascendente. Es decir, está presente en cada parte del universo, pero al mismo tiempo lo trasciende. Esta dualidad refleja la complejidad de la idea, ya que el todo no es algo que se pueda describir completamente con palabras o percibir directamente a través de los sentidos. Más bien, es una fuerza fundamental que sostiene la existencia, similar al concepto de la divinidad en muchas tradiciones místicas. El todo es el origen de todo lo que es, pero también es inmutable e infinito, más allá de la creación. La tabla esmeralda menciona este principio en su célebre axioma: es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Esta frase, una de las más famosas del hermetismo, subraya la interconexión entre todas las cosas. No hay separación entre lo material y lo espiritual, lo microcósmico y lo macrocósmico. Esta correspondencia indica que los fenómenos en diferentes niveles de existencia son reflejos de un mismo principio universal, manifestaciones diversas de una única realidad que es el todo. La naturaleza del todo también sugiere que nada en el universo puede existir fuera de esta unidad cósmica. Cada individuo, cada objeto, cada evento está intrínsecamente vinculado a los demás, formando una red interconectada de relaciones. Desde esta perspectiva, la separación es una ilusión. Las divisiones entre el yo y el otro, entre lo material y lo espiritual, son construcciones mentales que no reflejan la verdadera naturaleza de la realidad. Al comprender el misterio del todo, los practicantes herméticos se liberan de estas ilusiones y alcanzan un estado de conciencia unificada. Este principio es también una clave para entender la creación y el propósito del universo desde el punto de vista hermético. El todo se manifiesta en infinitas formas, lo que explica la diversidad y multiplicidad que observamos en el mundo. Sin embargo, detrás de esta diversidad subyace una unidad primordial. El objetivo del buscador espiritual es volver a esa unidad, reconectar con el todo y entender que su propio ser es una extensión de esta fuerza cósmica. Al hacerlo, el individuo puede trascender las limitaciones de la existencia material y acceder a un estado de plenitud y comprensión. La comprensión del todo no es meramente intelectual. En la tradición hermética, esta verdad es vivida y experimentada a través de la práctica espiritual.
A través de la meditación, la contemplación y el estudio de los principios herméticos, se puede penetrar en el misterio de la unidad cósmica. Esta experiencia no solo transforma la forma en que uno ve el mundo, sino también cómo uno interactúa con él. Al alinearse con el todo, el individuo puede fluir con las leyes universales, vivir en armonía con los ciclos cósmicos y experimentar una mayor paz interior. En última instancia, el misterio del todo revela que el propósito de la vida es recordar esta unidad perdida. La tabla esmeralda, con su lenguaje críptico y simbólico, guía al lector hacia este entendimiento, sugiriendo que el mayor logro humano no es solo comprender el universo, sino comprenderse a sí mismo como parte inseparable de esa totalidad cósmica. El legado de la tabla esmeralda, su impacto en la filosofía esotérica y la ciencia. La tabla esmeralda ha dejado una profunda huella tanto en la filosofía esotérica como en la ciencia a lo largo de la historia. Aunque su origen sigue siendo un misterio, su influencia es indiscutible. Este texto ha atravesado fronteras culturales y ha sido interpretado de diversas maneras en distintas épocas, marcando un antes y un después en el pensamiento místico y científico. En la filosofía esotérica, la tabla esmeralda se ha convertido en una piedra angular. Los principios que propone, como el de la correspondencia y la transmutación, han sido adoptados por corrientes como el hermetismo, la alquimia y la astrología. A través de estos principios, se ha creado una visión holística del universo, donde todo está interrelacionado y las fuerzas ocultas que rigen el cosmos pueden ser comprendidas por quienes logran descifrar los misterios que la tabla sugiere. Estas ideas influyeron profundamente en movimientos esotéricos, como la teosofía y la masonería, y aún hoy siguen siendo pilares del pensamiento ocultista. En la Edad Media y el Renacimiento, la alquimia tomó la tabla esmeralda como guía para sus investigaciones. Los alquimistas no solo buscaban la transmutación de metales, sino también la transformación espiritual del ser humano. El axioma como es arriba, es abajo fue clave para comprender que los procesos de cambio en el plano físico reflejaban procesos en el plano espiritual. Esta doble interpretación hizo que el texto fuera apreciado por sabios de distintas disciplinas, incluyendo a aquellos que se dedicaban tanto al estudio de la naturaleza como a la búsqueda de la iluminación interior. Por otro lado, la ciencia también ha sentido el impacto del pensamiento hermético, especialmente en los tiempos en los que las fronteras entre la ciencia y la filosofía mística no estaban claramente definidas. Durante el Renacimiento, muchas mentes brillantes, como la de Isaac Newton, se interesaron por la tabla esmeralda y por las ideas alquímicas que ésta promovía. Aunque Newton es más conocido por su trabajo en física y matemáticas, también dedicó gran parte de su vida al estudio de la alquimia, buscando entender las leyes del universo no solo desde el punto de vista físico, sino también espiritual. Las ideas herméticas también influyeron en la formación de la ciencia moderna. El principio de correspondencia, por ejemplo, tiene ecos en la idea de que las leyes que rigen los fenómenos a gran escala en el cosmos también se aplican a nivel microscópico, un concepto que resuena en áreas como la física cuántica y la teoría de la relatividad. Aunque los términos y enfoques científicos actuales no son los mismos que los del pensamiento hermético, la búsqueda de patrones y correspondencias entre distintos niveles de la realidad sigue siendo una característica fundamental en el método científico. El legado de la tabla esmeralda no se limita a las disciplinas esotéricas y científicas. Su influencia se ha extendido a la literatura, el arte y la cultura popular. La idea de una verdad oculta que puede ser revelada a través de la comprensión de los principios universales ha inspirado a generaciones de pensadores, artistas y escritores. Desde el simbolismo en la obra de poetas místicos hasta las referencias en la cultura contemporánea, el texto sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. La tabla sigue despertando interés tanto en académicos como en buscadores espirituales. Su legado reside no solo en las doctrinas que ha inspirado,
sino en su capacidad para motivar a aquellos que buscan entender los secretos del universo. Interpretada como una guía para la alquimia espiritual, la filosofía hermética o incluso como un reflejo de las leyes científicas, la tabla esmeralda ha mantenido su relevancia a lo largo del tiempo, adaptándose a los contextos y transformándose junto con las mentes que la estudian. Aplicaciones modernas del hermetismo, relevancia de los principios en la actualidad. A pesar de tener siglos de antigüedad, los principios herméticos, condensados en la tabla esmeralda, han encontrado una sorprendente resonancia en el mundo moderno. En un tiempo donde las fronteras entre lo científico, lo espiritual y lo filosófico parecen cada vez más borrosas, el hermetismo sigue ofreciendo un marco útil para aquellos que buscan comprender la naturaleza de la realidad desde una perspectiva más holística. Estos antiguos principios pueden ser aplicados de diversas maneras en la vida diaria, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Uno de los campos donde los principios herméticos han ganado relevancia es en la psicología contemporánea. La ley de correspondencia, que enseña que, como es arriba, es abajo, puede entenderse como un paralelismo con la psicología junguiana, donde el microcosmos de la mente refleja el macrocosmos de la realidad. El hermetismo promueve la idea de que la realidad externa está íntimamente conectada con nuestro estado interno, y muchos enfoques psicológicos modernos resaltan la importancia de cómo nuestras percepciones, creencias y emociones moldean nuestra experiencia del mundo. Este principio invita a una profunda introspección, sugiriendo que el cambio externo comienza con un cambio interno, una idea central en terapias como la cognitiva conductual y en prácticas de autoayuda. El principio de mentalismo, que sostiene que todo es mente, también ha encontrado ecos en corrientes contemporáneas que enfatizan el poder del pensamiento en la creación de la realidad. La filosofía de la ley de atracción, popularizada en libros como El Secreto, se basa en la noción de que nuestros pensamientos y actitudes mentales tienen un impacto directo en las circunstancias de nuestra vida. Aunque el hermetismo propone esta idea de una manera más metafísica, la versión moderna enfatiza el papel de la mente consciente y el subconsciente en la configuración de nuestras acciones y resultados. En el ámbito de las ciencias, el principio hermético de vibración, que establece que nada está en reposo, todo se mueve, todo vibra, ha sido comparado con la física cuántica. Este campo de la ciencia ha demostrado que, a nivel subatómico, todo en el universo está en constante movimiento, algo que los herméticos parecían intuir desde hace milenios. Aunque la relación entre hermetismo y física moderna sigue siendo objeto de debate, es innegable que los principios herméticos ofrecen un marco útil para explorar conceptos científicos avanzados desde una perspectiva filosófica. El interés en encontrar una teoría del todo que una las fuerzas fundamentales del universo también refleja el anhelo hermético por comprender la unidad subyacente en toda la existencia. El principio de polaridad, que enseña que los opuestos son idénticos en naturaleza, también ha sido aplicado en el campo del desarrollo personal y la gestión de conflictos. Este principio nos recuerda que extremos opuestos, como el éxito y el fracaso, el amor y el odio, son simplemente dos manifestaciones de una misma cosa en diferentes grados. Comprender esta dinámica ayuda a adoptar una visión más equilibrada de la vida, reconociendo que las crisis y los obstáculos pueden ser transformados en oportunidades de crecimiento dependiendo de cómo se aborden. Esta comprensión ha sido utilizada en prácticas de coaching y liderazgo, donde se alienta a las personas a ver los desafíos desde una nueva perspectiva. En la espiritualidad moderna, el hermetismo sigue desempeñando un papel importante, especialmente en el contexto del renacimiento de las filosofías esotéricas. Las enseñanzas herméticas se han incorporado a prácticas de meditación, yoga y otras disciplinas espirituales que buscan la integración de la mente, el cuerpo y el espíritu. En un mundo marcado por el materialismo y el individualismo, el hermetismo ofrece un camino hacia la reconexión con una realidad más profunda y trascendente.
Su énfasis en el equilibrio y la unidad interna resuena con quienes buscan un enfoque más armonioso para vivir en un mundo cada vez más complejo y desconectado. El legado de la tabla esmeralda y del hermetismo en general no solo reside en su valor histórico, sino en su capacidad para ofrecer herramientas útiles y adaptables para la vida moderna. A través de sus principios, este antiguo sistema de sabiduría nos recuerda que el conocimiento verdadero no está en la acumulación de hechos, sino en la comprensión profunda de las leyes universales que gobiernan todas las cosas, desde lo más pequeño hasta lo más vasto. Espero que este viaje a través de la tabla esmeralda te haya permitido apreciar la profundidad y el misterio de estos antiguos principios herméticos. Cada capítulo ha revelado la sabiduría oculta que, aunque proviene de tiempos antiguos, sigue siendo sorprendentemente aplicable a la vida moderna. Si deseas continuar explorando la relación entre la filosofía esotérica y el crecimiento personal, no dudes en suscribirte a mi canal, donde profundizamos en temas como este. Gracias por acompañarme en este recorrido hacia el autoconocimiento y la iluminación. Nos vemos en el próximo vídeo.